Soy pastor más o menos unos 15 años, 16 años. Acercarme a la religión, posiblemente 20 años atrás, como un peligrés más. La creencia hacia el Gauchito Gil nace a partir de que yo nací. Tengo 14 años ejerciendo el ministerio sacerdotal. Estuve antes en Bellavista, Nuestra Señora del Carmen. Antonio Mamerto Gil Núñez fue un gaucho alzado, revelado al orden de la época. Soy devoto del Gauchito Gil. Soy nacida en el barrio Cambacuá, aquí en Corrientes, capital. Hace 7 años más o menos que se trajo el Sal la Muerte para acá. Nosotros creemos más bien en una revelación, en dos tipos de revelación, ¿no? Dios se manifiesta en una revelación general, que es a través de la naturaleza, a través de la creación, y también se manifiesta a través de una revelación especial. Gran parte de la sociedad de hoy en día no está exenta de un fenómeno que trasciende las fronteras y llega a más y más gente cada día. Las devociones populares en la Argentina representan el sentido vivo de la cultura, el sentido vivo de la creencia. ¿Qué son los santos populares, ¿no? Son figuras que han atravesado procesos de sacralización realizadas por el pueblo, es decir, no por la Iglesia. En primer lugar, la idea de las figuras es una idea ya no es de ahora, es una creencia milenaria, ¿no? Es decir, desde los mismos comienzos, hace 4.000, 5.000 años atrás, esto viene practicándose en la humanidad, ¿no? Digamos que hoy la sociedad venera a un ser que vivió en el pasado, pero cuando vamos a la Biblia no encontramos esta fundamentación, ¿no? Y en Éxodo 20, justamente ahí es que Dios habla. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás, no los adorarás. Entonces, el cristianismo basa su creencia en la Biblia, por lo tanto no podemos pasar por alto semejante mandamiento que encontramos ahí y en otros lugares, porque no es solamente un texto bíblico que encontramos, sino muchos textos bíblicos que respaldan la adoración al único Dios verdadero manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que para nosotros no hay, ¿cómo es? Estoy buscando la palabra correcta, es decir, no lidiamos con la idea de los santos populares porque nosotros también estamos dentro de esa categoría si uno se pone a ver, ¿no? Sí, no aparecen algunos de los santos populares. Vos en la Umbanda no vas a encontrar una difunta Correa ni vas a encontrar un Gauchito Gil, que son construcciones que se dan por fuera de las creencias, que están instaladas y que son parte de la doctrina de la Umbanda, eso sí. Igual son figuras muy diferentes. Por ejemplo, estamos hablando toda la bibliografía, bibliografía proveniente del folclore, de los estudios del folclore, que son los primeros que empiezan a dar cuenta, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en los 70, apenas el Gauchito Gil era una figura dentro de un abanico más amplio de gauchos milagrosos santificados. Por ejemplo, era más famoso ya en ese momento el Gaucho Lega o Aparicio Altamirano. Hay que entender desde el contexto también cultural hoy. Nosotros, los occidentales sobre todo, tenemos una concepción dualista, ¿no? Es decir, entendemos la figura del ser humano como un ser dual, ¿no? Cuerpo y alma. Pero cuando vos te vas al pensamiento bíblico, el pensamiento bíblico es un pensamiento intrínseco, es decir, es indivisible. La figura cuerpo-alma es todo un ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en santos, es imposible no pensar
en el hecho de que los que están o los que se veneran son seres que ya no existen más, ¿no? Porque existieron en el pasado, algo hicieron y entonces se los sigue venerando, recordando a través de la adoración. Pero cuando vos te vas a la Biblia, encontrás fundamentos como Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, que te dicen que los muertos nada saben, ¿no? Que cuando van al descanso, todo lo que ellos hicieron en vida ya pereció. Entendemos que es una creencia popular y bueno, especialmente en esta zona es muy tradicional. Vemos nuestra sociedad como, digamos, está profesando esa creencia. Y puntual es que el ejercicio de lo religioso no pasa por la mano de un sacerdote directamente, sino pasa por uno. Es el ejercicio de su orí, de lo que tiene adentro, como parte de lo creado, digamos. Una diferencia bastante abismal en cuanto a las prácticas en los dos sentidos. Pero fundamentalmente esa, es decir, soy desde yo, desde mi conciencia, desde mi orí, digamos, y practico desde ahí la mejora. La gran mayoría de estos santos populares son un conjunto de tradiciones orales amalgamadas, pero que casi todas poseen temas en común. Estamos hablando de una muerte trágica y siendo jóvenes. La figura del Gauchito Gil es una de las figuras más difundidas en toda la Argentina, teniendo su santuario en la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, pero que además posee una extensa devoción que continúa en aumento. En el caso de San La Muerte, en los últimos años ganó mucha popularidad en la Argentina y poco a poco se extendió por toda América Latina. San Baltasar, por su parte, es el rey del candombe, conocido popularmente como el Santo Cambá. Y su historia está basada en uno de los 3 reyes magos de la Epifanía cristiana, que tiene su fiesta entre el 5 y el 7 de enero cada año. Este concepto, esta noción de santos populares es como muy amplia, ¿no? Está bueno, vos focalizaste ahí 3 casos, ¿no? Antonio Gil, dijiste San Baltasar y San La Muerte. Bueno, como se ve al momento de observar, estamos hablando de figuras y fenómenos totalmente únicos cada uno, muy distintos uno del otro. Soy devoto del Gauchito Gil, soy devoto por mi papá, digamos, él fue el primero que empezó a creer en el Gauchito. Y yo la verdad que primero no le conocía, digamos, al Gauchito como para creer. Después, bueno, le hizo una promesa, me cumplió y mediante eso empecé a creer. Cada vez fue más, digamos, la creencia que yo tenía para con el Gauchito y nada, bueno, de esa manera, digamos, arranqué justamente a confiar en él. La creencia hacia el Gauchito Gil nace a partir de que yo nací. Tengo recuerdos de que yo era muy chica que ya íbamos al Gauchito Gil. En la actualidad hoy veo fotos y desde que soy bebé tengo fotos en el Gauchito Gil, por ejemplo. O sea que desde que nací. La trascendencia de la familia fue creer en el Gauchito, visitar al Gauchito, pedir un favor y que se haya recibido ese favor es pagarle con una promesa que sería ir a visitarle o llevarle bandera, velas o rezarle. En el caso de Antonio Gil, nosotros tenemos algún rastreo biográfico de la existencia de una persona física. Hay imprecisiones sobre su nacimiento y muerte, pero se cree que estamos hablando entre 1840 y 1870, 1878, 74. Hay diferentes versiones en torno a las fechas posibles. Entonces, todas las documentaciones que conocemos ya contemporáneamente, ¿no?, surgen de esa memoria oral que empieza a acrecentarse y alimentarse, y de allí también el mito. En un momento en que nuestro país atravesaba el proceso de organización nacional y se dirimían 2 modelos de país, 2 modelos de gobierno, uno centralista y otro el proyecto federal, ¿no? Y un poco ese
esa discusión, ese debate se dirimía también en contiendas, ¿no?, internas entre unitarios y federales. Se cree que el Gauchito Gil fue federal, de allí el distintivo, el rojo en el pañuelo, en las banderas, en los colores de los altares, las ermitas a lo largo y ancho del país. Y de alguna manera ese color luego fue asociado también a una posible devoción del gauchito por San Baltasar. Gaucho Gil es devoto del santo. Entonces él se acercaba en Mercedes, de donde es oriundo, por supuesto. Hay una familia que son descendientes de esa negra que en ese momento se la conocía como Cía María. Y esta persona, esta negra, tenía a su cargo, era custodia de una imagen de San Baltasar, muy, muy antigua, que hasta hoy está. Los descendientes no sé si lo siguen haciendo la fiesta o no, en Mercedes propiamente. Y bueno, ahí se trasladaba el Gaucho Gil, porque él era muy devoto y se iba a cumplir las promesas o los pedidos que él le hacía para que lo acompañe, para que lo guíe, para que lo proteja. Y allí, una vez que lo captura el ejército, cuando es trasladado para tener su sentencia en Goya, a mitad de camino, a 8 kilómetros de Mercedes, es degollado, es colgado de un árbol y degollado. Y ahí comienza toda la historia de favores recibidos. Cuando es degollado, se cree que allí sucede como lo que se llama el primer milagro. Le habría dicho a su ejecutor: cuando vayas, tu hijo va a estar enfermo, invocame, ¿no? De alguna manera eso es relatado de diferentes formas por los devotos, y eso sucedió aparentemente, y entonces este policía que lo degolló vuelve y le instala la primera cruz. Entonces ahí tenemos el primer signo material visual a la orilla de lo que es actualmente la intersección entre la Ruta Nacional 119 y 123, que en ese momento era una zona de caminos rurales de paso, y a partir de esa cruz comienza la devoción. Que haya movimiento internacional. Y bueno, y el fenómeno de San La Muerte, vemos claramente ahí, al observar el fenómeno, no estamos hablando de una persona física, de una persona humana, estamos hablando de una especie de entidad espiritual, con todo lo que eso conlleva para el estudio, para la reflexión, para el análisis, y por lo tanto la postura, digamos así, de la Iglesia frente a cada caso es muy particular y es distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Es lógico porque para nosotros, en esta rama que yo le decía hoy de Exu, de la Quimbanda, nosotros cultuamos a Exu Caveira. Exu Caveira está personificado con una imagen similar a la de Nuestro Señor de la Pasión, creo que se llamaba en términos católicos, San La Muerte en términos populares, y obviamente que alguno que otro va a relacionar por algunas características, pero a lo que voy es, si bien la imaginería es la misma, la intencionalidad de los rituales es distinto, que partimos de otras bases, digamos, de otros conceptos. Lo que nosotros estamos cultuando con Exu no es lo mismo que cultuar a San La Muerte, no aparece, digamos. Sí coinciden, por ejemplo, en esto de las ofrendas mínimas, una bebida, un cigarrillo, que aparecen en los dos primeros, digamos, en San La Muerte como en Caveira, pero que tienen intencionalidades totalmente distintas. San La Muerte, en la crónica de Rodolfo Walsh, ocupa una doble central ya en ese momento. Es el santo que todo lo puede, se cree que es uno de los santos más poderosos del santoral popular correntino y regional de la gran zona guaranítica.
es el que media y decide, ¿no?, entre la vida y la muerte. Es un santo, o sea, que le tenemos respeto y le festejamos su día, agradeciéndole todos los años, todo lo que nos ayuda y todo lo que nos da año a año. Así como te dio todo, te saca todo también, si no le cumplís. No, o sea, no es nada. Yo más que nada le pido algo, le prometo algo que yo pueda darle. Por ejemplo, un whisky, su cigarro, que es lo que él fuma, digamos. Pero nada en especial, o sea, o su flor, nada que no pueda, porque si vos no podés cumplirle, al pedo es pedirle, prometerle y no vas a cumplir, digamos. O sea, nosotros somos católicos, todos, no tengo problema, o sea, no vamos, mi hija eso también, hacen la catequesis y todo. Lo único que nosotros, o sea, aparte de los santos, qué sé yo, que uno por ahí son más devotos, nosotros le adoramos también a él, digamos, porque nos cumplió cosas que nosotros pedimos. Entonces, es como un santo más para nosotros. En el caso de San Baltasar, es una devoción muy antigua dentro de la iglesia que recobró vida, digamos así, en estos últimos siglos y está como muy emparentada con la identidad aquí de nuestra ciudad por la presencia de población afro-brasileña. San Baltasar, como santo, es una figura que se crea dentro del imaginario popular en una época particular y por un grupo particular que está asociado también a africanos y a descendientes que se establecieron en el territorio y que están presentes generalmente tanto acá en Argentina como en Brasil y en Uruguay. Bueno, en el caso de San Baltasar es uno de los reyes magos de la Epifanía cristiana, ¿no?, que es apropiada. Hay un proceso ahí de negociación, ¿no? La comunidad afrodescendiente buscaba, ¿no?, una deidad a partir del cual también proyectar y manifestar sus rituales. Que bueno, tuvo como una devoción muy particular hacia esta figura de San Baltasar. Del legado, digamos, afrodescendiente, y han encontrado, así como en la figura de San Benito, por ejemplo, en la figura de San Baltasar, una deidad, ¿no?, la posibilidad de apropiarse y construir o de sacralizarlo. Y ellos tomaron al santo por su característica fenotípica, al ser ellos negros, tener el cabello mota, bueno, todas las características de rey, también hacer por ahí una comparación o un sincretismo con la cultura que ellos traían de adorar a los reyes. Hay diferentes versiones, pero toda la bibliografía presente, por ejemplo, uno de los investigadores que más ha estudiado en la zona, Pablo Sirio, plantea, digamos, esta cuestión de que es un santo canonizado por el pueblo. Se revalorizó nuevamente en estos últimos 15 o 20 años con alguna fiesta puntualmente ahí en torno al barrio Cambacuá y bueno, lo que sabemos que se vive, ¿no? Y nosotros comenzamos en el año 1994, más precisamente comenzó mi papá con dos personas que ya están fallecidas, con don Fortunato Rofé y Tony Cortés, también vecinos del barrio. Se conformaron primigeniamente como una comisión de cultura y festejos, justamente para sacar nuevamente este festejo a la calle. Estaba prácticamente perdido porque las familias conservaron sí los festejos, pero muy puertas para adentro, íntimo en la familia. Entonces se perdió de la vista pública, por así decirlo. Entonces don Rofé y Tony Cortés lo convocan a mi papá, a Osvaldo Caballero, y comienzan a delinear cómo sería la fiesta y lo quieren hacer justamente tomando como un gran patio visible al Parque Cambacuá, que primigeniamente era el barrio y el asentamiento donde vivían las familias. Lo que sí es cierto es que las religiones y estas alusiones a estos personajes populares tienen muchas cosas en común y no pasan desapercibidas.
A pesar de que cada una mantiene su postura, existe una convivencia entre cada una de las religiones donde pueden darse casos de aceptación, como fue el caso de Juliancini con la figura del Gauchito Gil, y otros donde todavía persiste la negación. En el caso del Gauchito Gil, hay que decirlo, voy a decir planteando un poco lo que él decía desde su perspectiva. Él aceptaba y de hecho fue uno de los primeros en promover la investigación y un acercamiento un poco de la Iglesia a lo que es la figura y la devoción al Gauchito Gil, porque él plantea que en realidad está asociada a esa forma de devoción de la primera evangelización, ¿no? Donde muere un cristiano, de alguna manera se instala una cruz, y ese culto, digamos, a los difuntos estaba muy presente y está muy presente hasta el día de hoy en la zona rural y en los pueblos más tradicionales y demás de nuestra provincia. Entonces él decía, no es un santo pagano. Y quizás sea obviamente acá tendríamos que hacer todo un análisis de cómo su posición viene, ¿no? Era un sacerdote tercermundista, retomar toda el concepto de religiosidad popular y demás, que otro sector de la Iglesia y otros sectores todavía no llegan o siguen sosteniendo que es un santo pagano, ¿no? La primera es que la ignorancia es motivo de caza de brujas, y esto en la historia tenemos basto, ¿no? Entonces, ignorar lo que el otro cree, el fundamento de por qué hace en base a lo que cree, el ritual, el rito, habilita a la sospecha, esa sospecha que tenemos incorporada como herencia judeo-cristiana, digamos, de que lo que no está dentro del parámetro de lo que nosotros entendemos como viable, está del otro lado. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado está la idea en la que los malos religiosos, que los hay, y muchos, hacen prácticas en las que no se respeta el fundamento. Es decir, del por qué se hace y para qué se hace y cuál es la condición en la que se tiene que hacer. Nosotros creemos que hay una cuestión cultural muy fuerte de base en nuestra región, en nuestra zona, ¿no? Por un lado, la fe cristiana, que está presente desde muy antiguo, pero que a la vez se mestizó, por decir de alguna manera. Hubo un mestizaje cultural muy fuerte con todas las creencias religiosas que tenían las comunidades aborígenes propias de nuestro lugar. No hay otra respuesta, no hay otro camino, no hay otra forma. Es decir, porque el ser humano, como vos bien decía, tiene necesidad espiritual. El ser humano fue creado por Dios, y si el ser humano no conoce al verdadero Dios, va a adorar otras cosas, sí o sí va a adorar otras cosas, porque tiene una necesidad interior de adoración. Entonces, si yo no le conozco al Señor verdaderamente, no le adoraré a Él, pero adoraré otras cosas. Yo soy respetuoso de todas las religiones, de todas las posturas, ¿no? Cada uno es libre de creer y practicar lo que desea hacer. Ahora, si vos me preguntás un fundamento bíblico de esto, yo te diría que, volviendo al inicio, Dios es exclusivo y los que desean adorarlo deben hacerlo de forma espiritual. Y para eso hay una metodología que la Biblia lo explica y que no tiene que ver con rituales o sacrificios, sino más bien aquello que es tratar de poner en práctica la palabra, la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, si yo deseo aceptar a Jesús como mi Salvador y lo elijo vivir así como Él manda, entonces lo que Él pide es que yo pueda vivir en armonía en las enseñanzas bíblicas. Entonces los rituales y demás, eso que practican cada religión,
tendrá su fundamentación, tendrán su posición en esto. Pero después otros elementos que fueron apareciendo, mencionábamos a todas lo que fueron lo que fue la presencia afro-brasileña también con una religiosidad, con una experiencia y con una práctica religiosa muy fuerte, ¿no? A lo que luego se suman las distintas corrientes migratorias que hemos tenido, con gente que ha traído fe cristiana, protestante, o fe cristiana vivida de otra manera, según los lugares de Europa desde donde provinieron los inmigrantes. Toda esa mixtura, todo ese mestizaje cultural, creemos que está como de base, de fondo, muy fuertemente en la manera de expresar luego la fe, ¿no? Yo creo que las religiones no son malas y profesar una religión a un santo, ninguno va a adorar o va a venerar a un santo para hacer algo malo. Esa pervivencia de la lengua en el ámbito rural de Corrientes, más una religiosidad muy particular, una religiosidad popular que mezcla elementos del culto formal del cristianismo con ciertos elementos paganos. Por ejemplo, en las procesiones o en las peregrinaciones se puede ver en los mismos hombros una imagen de la Virgen de Itatí con una imagen del Gaucho Gil. Bueno, esa religiosidad tan particular, que hay que respetarla, hay que fomentarla y hay que admirarla, porque es otro de los elementos que ha pervivido de aquella vieja cultura, hoy se vive con una enorme intensidad en las zonas rurales de Corrientes. Y no la aceptan porque dicen que es malo, que es feo, que es para hacer brujería, maldad, pero en sí el santo es como todo. Depende cómo vos le ocupe o como lo que vos le pida, digamos, o cómo vos lo utilices, pienso yo, no sé. Bueno, yo con respecto a eso respeto, digamos, lo que por ahí piensa la iglesia o por ahí lo que piensa la gente. Sí, bueno, no es considerado santo todavía el Gauchito Gil. No sé todavía por qué, porque es un santo muy poderoso, ¿viste? Pero sí, sé de que mucha gente no confía porque justamente no es considerado santo todavía. Pero bueno, yo creo que es más creencia personal, digamos, y yo creo que, no sé si en algún momento se le llamará santo por la iglesia, pero yo creo que es un santo bastante poderoso. Ojalá algún día se pueda hacer un santo respetado por la iglesia también, así como la sociedad lo respeta. Quizás en Corrientes, como es particularmente una sociedad muy tradicional y que resiste a reconocer, en realidad no porque no la exista, a reconocer esa permeabilidad, puede aparentarse que una cosa quita a la otra y no siempre es así.